¿Qué es lo que nos espera a los peruanos? Lo que se viene va a ser muy intenso y por lo tanto la capacidad que tienen las ciudades, las infraestructuras, no es la adecuada. Hemos seguido construyendo como si no hubiera niños. El mensaje ha sido hacer un listado de obras, presupuestos, acciones, pero a ver, en concreto, ¿qué es lo que se requiere en este momento? Requerimos en estos momentos coordinar con las autoridades, con la población, las acciones de respuesta frente a lo que va a ocurrir en unos 4 o 5 meses. Todo lo que se está definiendo como una acción preventiva no es nada más que una respuesta frente a lo inevitable. Descolmatar no es una solución permanente, es un paliativo. El tratar de manejar las palabras entre prevención y respuesta es una de las cosas que tiene que tener clara la población, ¿no? La prevención requiere planificación, requiere tiempo, y no tenemos tiempo. Obviamente no estamos hablando en estos momentos frente a esta situación de inversión, estamos hablando de gasto, ¿no? Porque ese dinero es básicamente para responder a la emergencia, ¿no? Y eso no va a evitar que se tengan pérdidas, ¿no? Lo que va a permitir estos recursos es aplacar de repente el impacto, pero no va a solucionar el problema de la destrucción, la pérdida de viviendas, la pérdida de áreas de cultivo, la pérdida de infraestructura. Eso no va a solucionar. Entonces estamos hablando de que no es una inversión. Una inversión es cuando hay planificación. Una inversión es cuando se ha utilizado información, se ha evaluado, se ha hecho un estudio para poder reducir el riesgo. No hay tiempo en este momento para ese tipo de acciones. Sinceramente, la pasividad con la cual se están manejando las cosas en las regiones, que me impresiona, sinceramente, ¿no? De acá, cuando estemos en enero, en febrero, y veamos cómo estén las cosas y cómo estamos manejando las emergencias frente a lo que no se está haciendo ahora en este momento, sinceramente es algo que tiene que tener responsabilidad a futuro. Con 1.000 millones de soles es suficiente para hacer un encauzamiento del río, ¿no? Para ensancharlo, para construir diques, para hacer infraestructura, para hacer mitigaciones, ¿no? Para hacer algunos puntos en los cuales pueda yo disipar el impacto, digamos, de la avenida, ¿no? Y eso obviamente tiene que analizarse y estudiarse. O sea, ha habido todo el tiempo necesario para poder desarrollar este tipo de intervenciones, ¿no? Y no puede ser posible que ahora, teniendo el niño 4 meses, se destinen una millonada de dinero. O sea, a ver, hay que ser sinceros, estimado periodista, pero los desastres también son un buen negocio, ¿no? Y ese es un tema Sí, que en también la hay que emergencia. analizarlo bien. En el mundo, los desastres son un muy buen negocio. Entonces, a ver, hay que utilizar el dinero y la plata responsablemente, ¿no? Y en estos momentos lo que toca hacer, lo que toca desarrollar es tratar de trabajar estos sectores críticos para evacuar a las personas que van a ser potencialmente afectadas por el impacto de los desbordes, por el impacto de los huaicos, deslizamientos, inundaciones. Comenzar a trabajar en los albergues, comenzar a trabajar en el tema de poder tener agua potable, tener alimentos, ¿no? Comenzar a instalar todos estos elementos que van a servir para estas personas que van a ser afectadas en este momento. O sea, no en el momento comenzar a hacer y ver las acciones heroicas como siempre se hacen. O sea, ahorita han priorizado ¿qué cosa? Han priorizado el gasto, el dinero en las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que muevan aviones, para que muevan barcos, para que muevan carros. O sea, se está trabajando en función al desastre, ¿no? Y eso implica mucho este esquema, ¿no? En el cual movemos los recursos no para inversión, es gasto. Hace varios días atrás yo conversé con el ministro de Economía, Alex Contreras, y él reconocía los daños que había generado el Yaku, como también el Niño Costero. Yo le planteé la pregunta, ¿en qué se diferencia el escenario de inicios de año con el Yaku y con el Niño Costero que nos ha repercutido en las pérdidas económicas que tenemos en el país con el escenario del Niño Global, si aún no estamos preparados? Y la respuesta del ministro Contreras fue la siguiente, que a diferencia de ese primer escenario, ahora la emergencia ha sido decretada antes de la ocurrencia del desastre y no durante el desastre. Y ese decreto anticipado nos permite prepararnos y estar mucho mejor frente a lo que podría pasar. Usted, como experto en temas de planificación, ¿coincide con esa apreciación del ministro Contreras, ministro de Economía? Obviamente yo creo que hay que tener en cuenta que está dando un mensaje político, ¿no? Para estar mejor preparados es para trabajar estructuralmente. Estamos mejor ahorita para responder, o sea, para atender el golpe, para atender el impacto, ¿no? Y de repente para movilizar los recursos que sean necesarios para atender destrucción, pérdidas, pero para prevención no. Discúlpeme, señor ministro de Economía, usted tiene sus funcionarios, saben muy bien, manejan el programa presupuestal 068 y saben muy bien de que casi el 80
de ese presupuesto se gasta en desastres, no en prevención, no en hacer planificación, no en hacer estudios. Nos venden la idea de que la descolmatación es la solución. No, la descolmatación es que se acumule de lodo, se acumule de tierra, se acumule. Es como que yo tengo un árbol, se caigan las hojas, se lo limpio. Van a volver a caerse las hojas. Entonces es un gasto recurrente, no es una solución permanente. O Lo sea, que tiene que hacerse es encauzar, ¿no? o sea, Tienen que hacerse obras de encauzamiento. es plata que metafóricamente se la va a llevar el río, o casi literalmente se la Al va a agua, llevar el así, río. plata al agua. Somos un país que ha hecho una gran caja fiscal, hay recursos como nunca para el tema de desastres, pero no los administramos de una forma eficiente. Priorizamos más el gasto en desastres porque ahí está el negocio, pues. O sea, entendamos de que también la logística en mochilas, en carpas, en víveres, es logística, ¿no? Hay personas que van a dar abastecimiento, bueno, pues como le repito, ¿no? Terminan siendo un buen negocio, ¿no? Y no trabajamos el tema estructuralmente, que es el tema de evitar los desastres, ¿no? Imagínense, pues, si no ocurrieran desastres, ¿cuánta gente dejaría de trabajar, ¿no? Tenemos que comenzar a hacer reformas y comenzar a conducir mejor estos procesos, porque lamentablemente, tal como se está conduciendo de esta manera, es una lista de acciones que son, obviamente, pues como usted dice, plata que se la va a llevar el río. Cada vez que ocurren los desastres, siempre vamos a ver al gobierno nacional, ¿no? Y no dejamos que los gobiernos locales o los gobiernos regionales desarrollen capacidades, ¿no? Y esto es por qué, por el tema de la visibilidad política que tienen los desastres. Si uno ve el peruano, va a ver el rosario de decretos de urgencia, ¿para qué? Para que genere el marco de recursos para atender desastres, o sea, cuando el desastre ya ha ocurrido. Pero el gasto que se hace en prevención para reducir ese riesgo, reducir ese desastre por parte de municipios es prácticamente cero o nada, ¿no? ¿Por qué? Porque los municipios lamentablemente están acostumbrados ¿a qué? A que ocurra el desastre y pedir plata para que se hagan fichas para atención por emergencia. ¿Por qué? Porque atender una emergencia con una ficha, el municipio o la región tiene recursos en 45 días, hasta en 30 días puede tener el recurso, pero hacer un plan, por ejemplo, para hacer un encauzamiento, para hacer un plan de zonas críticas, para hacer una medida estructural definitiva, 2 años, 3 años, 4 años. O sea, no puede ser posible que sigamos manejando la prevención a ese nivel, ¿no? Por eso es que INDECI tiene, obviamente, pues, es la vedette en este tema, ¿no? Porque es el que maneja los desastres. Pero en cambio, el que maneja la prevención, que es CNEPRED, ¿dónde está? Está invisibilizado. ¿Por qué? Porque obviamente pues no tiene un papel político como sí lo tiene INDECI, ¿no? Y lamentablemente los municipios y los gobiernos regionales están mal acostumbrados a enfocarlo todo en función a desastres, ¿no? Entonces, ese es, digamos, uno de los grandes problemas que tenemos y obviamente, como le repito, ¿no? Esto implica reformas. La ley SINAGER es una ley que está mal entendida, o está mal entendida, yo creo, porque no la quieren entender, ¿no? No les conviene entenderla como está planteada y seguimos manejando ese esquema del SINADESI, ¿no? De los 70, de los 80, que obviamente no ha cambiado y sigue en la mentalidad de muchas personas en el Estado, ¿no? Ahora, señor Neira, viendo la situación en blanco y negro, tomando el mensaje a la nación de la presidenta del día de hoy frente al aspecto del niño global, ¿cuál es el escenario que nos espera a los peruanos? Si ponemos en línea, si ponemos inmediatamente a contextualizar los anuncios de la presidenta frente a ese escenario del niño global, ¿qué es lo que nos espera a los peruanos? Lo que nos espera, sinceramente, es una situación quizás tan intensa como la que tuvimos en el 98, 97, 98, ¿no? Una situación en la cual nuevamente se va a decir no estuvimos preparados, no superó, no esperábamos que fuera tan fuerte. Todos, el mundo científico, si uno ve las publicaciones científicas, todos están hablando de cómo se está exacerbando la temperatura en este momento. No es usual que tengamos estas temperaturas o estas anomalías. Entonces, lo que se viene va a ser muy intenso y por lo tanto la capacidad que tienen las ciudades, las infraestructuras, no es la adecuada porque no hemos tomado esa condición, ¿no? Hemos seguido construyendo como si no hubiera niño. Por lo tanto, el pronóstico que se espera, no solamente de parte mía, sino de muchos colegas especialistas, es que sinceramente va a ser muy duro lo que nos va a tocar vivir este verano. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Felices fiestas. Muchas gracias.
Buenas de noches. fiestas, aunque nos espera un escenario bastante adverso. Ha sido el ingeniero Fernando Neira, especialista en planificación y gestión de riesgo de desastres, conversando con nosotros.